En este vídeo voy a explicaros la simetría y los puntos de corte de funciones. Cuando observamos la gráfica de una función, podemos ver si es par, impar, es simétrica, pero no es ni par ni impar, ahora lo veremos, o no tiene simetría. Vamos a ver a qué se le llama función par. Una función es par si su gráfica es simétrica respecto del eje de ordenadas, o sea, respecto del eje Y. Este hace un efecto como de espejo, digamos. Por ejemplo, si yo tengo esta gráfica que veis aquí, si cojo las coordenadas del punto M, imaginad que estas coordenadas son 2,5, 3,75 aproximadamente, la simetría par me dirá que las coordenadas del punto simétrico respecto a este eje Y serán la que le cambia el signo a la coordenada X y deja igual la coordenada Y. Si trazamos este eje, que es el que hace la simetría, observaremos cómo la parte marcada de verde y la parte marcada de azul son simétricas respecto de ese eje. Por otro lado, se llama función impar o se dice que tiene una simetría impar si la gráfica es simétrica respecto del origen. ¿Esto qué significa? Si yo, por ejemplo, cojo el punto 2, 2 y esta gráfica es simétrica de tipo impar, tendrá un punto correspondiente que será el punto menos 2, menos 2. En este caso le cambia tanto la coordenada X como la coordenada Y, siendo ese el significado de la parte recuadrada en la definición. Vamos a ver tres ejemplos rápidos una vez conocemos las gráficas de estas funciones. La primera gráfica tiene una simetría impar. Si cogemos el punto P, 6, 4, vemos como su simétrico, el punto menos 6, menos 4, existe en la gráfica y pertenece a ella. Por lo tanto, la función es impar. De la misma forma ocurriría si cogéis cualquier punto de la gráfica en el primer cuadrante y veis cómo existe su homólogo en el tercer cuadrante. La segunda gráfica es una función par. Si cogemos el punto 1, menos 3, vemos cómo existe su simétrico y pertenece a la gráfica, y es el punto menos 1, menos 3. Como comentamos antes, es par porque es simétrica respecto del eje Y. Como veis, actúa de espejo, para que lo entendáis mejor, de la gráfica. Por último, la tercera gráfica no es ni par ni impar. Como veis, no es simétrica respecto del eje Y, ni tampoco lo es respecto del origen. Decimos que la gráfica no es ni par ni impar, y tampoco presenta otro tipo de simetría. Si fuera simétrica par, tendría que tener la forma de la gráfica que os he marcado en azul o de la gráfica que os he marcado en rojo. Si fuera impar, tendría que tener la forma de la gráfica marcada en verde o de la gráfica marcada en negro, y ninguno de los casos lo cumple. Aquí os dejo las soluciones y espero que hayáis entendido esta característica a partir de la gráfica de una función dada. Cuando no conozco la gráfica, se procede de otra forma, os lo explico enseguida. Para estudiar la simetría de una función sin conocer su gráfica a priori, lo que vamos a hacer es calcular siempre la función en menos x. Ya veréis lo que significa esto. Vamos a calcular f de menos x en cada caso. ¿Qué quiere decir esto? Sustituimos x por menos x y hacemos cálculos. Como menos x al cuadrado da positivo, lo que obtenemos es 3x cuadrado menos 5. Este resultado coincide con la fórmula de la función inicial. Por lo tanto, lo que hallamos es que f de menos x coincide con f de x. Estamos en el primer caso y podemos asegurar que la función es par. En el segundo caso hemos realizado la misma operación, calculamos f de menos x y obtenemos que el numerador no se ha cambiado de signos. Tenemos menos 2x cubo y más 4x. Sin embargo, el denominador está igual, x cuadrado más 9. Por lo tanto, es una fracción en la que nos cambia el numerador, pero el denominador no. Esto quiere decir que la función f de x es opuesta a la función f de menos x, o al resultado de la misma. Por lo tanto, es impar. Ya que estaríamos en este segundo caso, f de menos x es la opuesta de f de x. En la última función lo que ocurre es que no hemos obtenido ni la misma ni la opuesta, porque veis, x cuadrado no ha cambiado de signo, pero 2x sí lo ha hecho.
Si no queda igual, como es el caso de par, ni opuesta, como es el caso de impar, decimos que la función no es ni par ni impar. Pero es muy arriesgado decir que no es simétrica, porque sí que lo es. Lo que pasa es que su eje no coincide con el eje de ordenadas. Por último, os he representado gráficamente los tres casos para que veáis que los resultados obtenidos coinciden con la gráfica de la función. La otra característica de funciones que vamos a estudiar en este vídeo son los puntos de corte. Una función puede tener hasta infinitos puntos de corte en el eje de la x, pero como mucho solo puede tener un punto de corte en el eje de la y, porque si no la gráfica no correspondería a una función, ya que tendría para un mismo punto más de una imagen. Los puntos de corte con el eje de x son de la forma x0. Esto quiere decir, por ejemplo, que en esta gráfica este punto sería el punto 1, 0. La segunda coordenada, y, es 0, porque la gráfica se mantiene en el eje. De la misma forma, el punto de corte con el eje y, si existe, es de la forma 0y, ya que no tiene coordenada en x y sí que la tiene en y. Es este caso, que este sería el punto 0, 2. Como veis, es fácil determinar los puntos de corte si tengo la gráfica. Si no la tengo, hay que hacer unos cálculos que enseguida procederé a explicaros. Primero vamos a trabajar con estos ejemplos gráficos. La primera es una parábola y tiene dos puntos de corte en el eje x, como veis, que son el punto 1, 0 y el punto 5, 0, y un punto de corte en el eje y, que es el 0, 5. La segunda función es una función de grado 3 y tiene tres puntos de corte en el eje x, como veis aquí, el punto D, C y B, y un punto de corte en el eje y, 0, 2. Es fácil de escribir. Y la última causa un poco más de confusión porque tiene un punto de corte que es el 0, 0 que me coincide para el eje x y para el eje y. Pero cuidado, este otro punto que marco con la flecha, que es el punto 3, 0, no es un punto de corte, ya que al estar la bola que lo indica vacía, quiere decir que la función no está definida para ese punto, es decir, no pasa por ahí. La forma de indicar los puntos de corte es a través de sus coordenadas. En el caso de la gráfica primera tenéis el 1, 0, el 5, 0 y con el y el 0, 2, como hemos dicho. De la misma forma la segunda y la tercera gráfica. Para calcular los puntos de corte de una función de la que a priori no conocemos la gráfica, lo que hacemos es, si queremos los cortes con el eje de la x, vamos a igualar a 0 la y, ya que los puntos son del tipo x, 0. Por lo tanto, en esta función, donde hay una y, ponemos un 0 y hacemos cálculos. Como es una ecuación de tercer grado, he aplicado Ruffini para obtener los puntos que necesito. En este caso, 1, 0, menos 1, 0 y menos 4, 0. Y tengo los puntos de corte con x. Para calcular el punto de corte con el eje y, lo que hacemos es averiguamos lo que vale la función si sustituimos x por 0, ya que son puntos del tipo 0 y. Como veis, haciendo los cálculos he obtenido que para x igual a 0, y es menos 4. Por lo tanto, ya tengo el punto de corte con el eje y. Es el punto 0, menos 4. En este segundo caso vamos a proceder de la misma forma. Para calcular los cortes con el eje x, vamos a igualar a 0 f de x o y. Realizando operaciones hemos llegado a que x vale 2 y menos 2. Es decir, que los puntos de corte son el punto 2, 0 y el punto menos 2, 0. Para calcular el punto de corte, si existe con el eje y, vamos a calcular lo que vale la función si x es igual a 0. En este caso hemos obtenido que el valor es menos 4, por lo tanto el punto de corte con el eje y existe y es el punto 0, menos 4. Si realizamos la representación gráfica de ambas funciones, vemos cómo la gráfica corta en el eje x en los puntos que os he marcado en rojo y en el eje y en el punto que os he marcado en azul. Y evidentemente coinciden con los resultados que nosotros hemos obtenido de forma analítica. Espero que os haya servido la explicación.